Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Eh, Inicialmente, ¿se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Buenos días, licenciado. Sí se ve la pantalla. Ya. ¿El audio qué tal? ¿Está todo bien? Sí, licenciado. Ya, gracias, Dina. Ya empezaremos. Tal como habíamos quedado la sesión anterior, hoy vamos a empezar un nuevo tema. Su práctica es hasta hoy día, me han solicitado hasta hoy día en la noche. Hubiese sido interesante revisarlo hoy día, pero como la presentación recién es en la noche, entonces en la siguiente sesión revisaremos. Muy bien. El nuevo tema que se va a ver, ya se les había adelantado algo las anteriores sesiones. Bueno, en relación a algunas preguntas, alguna pregunta que hicieron. Y se trata de anualidades. Primero, para saber dónde y cómo utilizar esto, vamos a definir qué es una anualidad. Cabe mencionar que esto ya son aplicaciones de interés compuesto. O sea, hasta donde hemos visto la anterior clase, se puede resolver todo. O sea, se puede resolver todo. Hay algunas situaciones que se pueden resolver de manera más eficiente, como en este caso, lo que vamos a ver ahora. Pero no significa que no se pueda resolver con lo anterior. Se puede, se puede. Ya. Se define una anualidad como una serie de pagos iguales efectuados a periodos iguales de tiempo. Lo que hay que destacar, serie significa varios. Pagos, bueno, desembolsos de dinero, si gusta, iguales, efectuados a periodos iguales de tiempo. Tiene que cumplirse esas dos características para ser anualidad, para poder resolverse mediante anualidad. Si no cumple una de ellas, o las dos, entonces hay que resolver mediante nuestros conocimientos anteriores, o sea, mediante interés compuesto. Es una anualidad, es una serie, varios pagos del mismo monto, por ejemplo, 200 cada uno, por ejemplo, tiene que ser el mismo monto, por eso se dice serie de pagos iguales y efectuados a periodos iguales de tiempo. O sea, aquí estamos viendo que los periodos son iguales, o sea, puede ser años, puede ser meses, o lo que ustedes se les presente. Puede ser año, puede ser mes, trimestre, semestre, días. Lo importante es que los periodos de tiempo sean iguales. Anualidades es lo que mayormente se nos presenta, varios casos se nos presenta como una anualidad. Por eso también se indica que es una aplicación de interés compuesto. Es una aplicación que en varias situaciones se nos va a presentar, como por ejemplo, los alquileres de una vivienda.
A ver, analizaremos si es una anualidad. Uno, cuando uno firma un contrato de alquiler, se fija un cierto monto. Por decir, ya me vas a pagar, como este ejemplo, digamos, 200 bolivianos. Muy bien, sé que voy a pagar el mismo monto, 200. Ahora, ¿cada cuánto tiempo lo voy a pagar? Por lo general, en un alquiler es cada mes. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, cada mes. Fíjense, ahí tenemos las dos condiciones. Que los pagos son iguales y los periodos de tiempo también son iguales, porque es cada mes, o sea, mensual. Entonces, se cumplen las dos condiciones. Por tanto, es una anualidad. Ahora, la anualidad, por si acaso, es la serie de pagos, es la serie, toito. En un alquiler, por lo general, es el contrato un año forzoso y otro voluntario, o sea, son 2 años. Y 2 años, ¿cuántos meses implica? Pregunta. 24 meses, licenciado. 24. Entonces, la anualidad sería los 24 meses. Los 24 meses que se vayan pagando. Esa sería la anualidad. O sea, la anualidad es la serie de pagos, es la serie. O sea, los 24 pagos de 200, esa es la anualidad. Ahí tenemos una anualidad. Son pagos iguales y se efectúa cada mes. Otro tipo de anualidad, por ejemplo, otro ejemplo de anualidad son las pensiones en instituciones particulares, colegios particulares. Cuando uno está en un colegio particular, privado, tiene que pagar una pensión escolar. Y eso también es una anualidad. ¿Por qué? Porque es el mismo monto y efectuado a periodos iguales de tiempo, también cada mes. Ahí, por ejemplo, esa anualidad, ¿cuántos pagos tendrá? Casi por lo general son 10 pagos los que se estipula. Entonces, son 10 pagos de 800, 600, dependiendo del colegio. Es una anualidad. ¿Por qué? Porque es el mismo monto que se paga cada mes, en forma mensual. Otra anualidad que se tiene, por ejemplo, son los sueldos bajo contrato. ¿Por qué es una anualidad? Porque, bueno, ahora ya que todo es contrato, por general dicen ya te contrato ya, por un año, ya listo. Y tu sueldo va a ser de tanto. Nos fijan un monto que nos van a pagar cada mes también. Entonces ahí tenemos otra anualidad. Lo que se tiene que identificar es eso. Las dos cosas, que los pagos sean iguales y todos efectuados a periodos iguales de tiempo. En algunos textos van a encontrar que dan una tercera condición, pero que casi se cumple casi siempre, así que no es necesario mencionarlo. Y esa tercera condición es de que los pagos, la cantidad, el número de pagos sea igual al número de periodos. Pues si son 10 pagos, tienen que ser 10 meses, por decirlo. Si son 24 pagos, tienen que ser 24 meses. Esa es una tercera condición que casi siempre se cumple, por eso no lo menciono. Por lo general son estos dos los más que más se cumplen. Si no se cumpliera uno de ellos, si no se cumple por decir que uno de los pagos, por decir este de 200 que sea 300, digamos, o aquí sea 100, no exista pagos iguales, entonces no es una anualidad. No puedo resolverlo como anualidad. ¿Cómo lo tendré que resolver? Como ecuaciones de valor.
con la parte que hemos visto de ecuaciones de valor. Claro que será un poco más largo la ecuación, ya les he dicho, será más larga nada más. El procedimiento, pero es el mismo. Ahora, puede ser también que por si no existe este pago o no existe este otro, los periodos ya no son iguales, porque aquí es un mes, en cambio aquí para el otro ya son 2 meses. Entonces, los periodos no son los mismos. Por tanto, no es anualidad. Y si no es anualidad, lo resuelvo como ecuaciones de valor, lo que hemos hecho anteriormente. Pregunta sobre lo que es anualidad. ¿Cuándo se va a aplicar? Licenciado, entonces una anualidad sería una sucesión de pagos seguidos. Por ejemplo, si el banco deposita cada mes 1.000 bolivianos cada mes de manera seguida, eso también sería una anualidad. Correcto. O cuando te prestas dinero, por lo general los bancos, ¿qué es lo que hacen? Te cobran la deuda mensualmente, cierta cantidad. La misma cantidad, te dicen, usted cada mes me va a pagar $150, ya listo. Entonces también ahí es una anualidad. Estás en lo cierto. ¿Alguna otra consulta, complementación, criterio? Dice, no le llegué a escuchar bien. Si en caso se incumple con un pago o hay alguna diferencia de algún pago, ¿qué aplica, licenciado? No lo escuché esa parte. Ya, uno, no es incumplimiento, porque no puedes cumplir, pero si fijas que es cada mes esto, tiene que ser. No sería incumplimiento lo que, si no existe, si los pagos fueran diferentes o los periodos de tiempo fueran diferentes, entonces aplicas ecuaciones de valor, lo que hemos hecho anteriormente. Las ecuaciones de valor. De esa manera resuelves el ejercicio. No aplicando anualidades, simplemente aplicas ecuaciones de valor. ¿Está contestada tu pregunta o alguna, o sigue todavía en el Sí, está pendiente? bien. Gracias, licenciado. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenos días. Hola, buen día. Licenciado, a lo que le estuve entendiendo, en las anualidades son pagos iguales, ¿verdad? Dijiste, licenciado. Y entonces, ¿eso se tiene que ser un pago iguales durante el año o si en caso, ahorita también estuviste dando un ejemplo de los contratos y si en caso el trabajador hace un contrato de que 1 año y 2 meses, entonces se aplica con las anualidades. Ya, a ver. Uno, en la vida práctica, ya les he dicho, en la vida práctica, ejerciendo profesionalmente, en el trabajo, uno tiene que saber cómo resolver los problemas que se nos presente. Si se me presenta un problema, pues yo debo saber cómo resolverlo. Si es un problema, enfocándonos a matemática financiera, por ejemplo. Si es un problema de préstamos, ya tengo qué cositas pueden estar relacionadas con préstamos. Es interés. A ver si es interés simple, ver si es interés compuesto, para ver cómo lo resuelvo. Si es un problema de letras de cambio, pagarés, con donde se los efectiviza anticipadamente, ese es un problema de descuento. Entonces buscaré descuento, cómo es, porque sé que con eso debo resolver. Ahora, este tema de anualidades, ¿cuándo se va a utilizar? Cuando se nos presente estas características.
que los pagos sean iguales y estén efectuados a periodos iguales de tiempo. De cualquier cosa, de cualquier cosa. Tengo un proyecto, estoy planificando mis ingresos, planifico, no se está realizando, sino planificando. Ustedes que ven proyectos, que han entrado en proyectos, ustedes saben que se planifica, se espera tener ingresos cada año de tanto. Y por lo general la planificación siempre es los ingresos, ya voy a vender cada mes, por decirles, voy a vender 500. Entonces, si los montos son igualitos de mi planificación y los periodos son iguales, aplicaré anualidades para resolver. O sea, uno, de acuerdo a lo que se presenta, decide qué utilizar. Cuando se nos presenten estas características de pagos iguales, efectuados a periodos iguales de tiempo, esto lo puedo resolver como una anualidad. O sea, uno tiene que identificar eso. No estén siempre pensando de que en la vida práctica se les va a decir utilice esto o haga esto, no, sino uno tiene que tomar la decisión de qué utilizar y qué utilizar eficientemente, ¿no? En la vida profesional uno trabaja bajo la eficiencia, no la inicialmente eficacia, o sea, resolver la cosa, encontrar el resultado como sea. No importa si me voy por rumbos muy largos, muy tediosos, ya, pero la cosa es resolver. Ya poco a poco en la práctica uno ya va buscando la eficiencia, lo mejor. Entonces, ahí es donde es. El ejemplo que les daba de los salarios, si es que se me está fijando un mismo monto y en un periodo igual, lo trato como una anualidad. Cualquier cosa de eso yo lo podría trabajar como anualidad. Donde la anualidad, ya les he indicado, es la serie de pagos, la serie. Varios. No podría decir, si solo son 2 paguitos, ya no, pues prefiero utilizar, más eficiente es utilizar interés compuesto que anualidades. Eso específicamente. No, no estén con el pensamiento de que anualidades se apliquen en los ejemplos que les he dado, alquileres, pensiones, deudas. ¿Se puede aplicar? Se puede aplicar. Si presenta estas 2 condiciones. Que los pagos sean iguales y los periodos de tiempo que se efectúe sean iguales. No sé si está aclarada la duda. Sí está aclarado, licenciado. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Qué tipos de anualidades tenemos? Existen 2 tipos de anualidades. La que se llama cierta, anualidad cierta, y la anualidad contingente. A la anualidad cierta también se la llama, por si acaso, ordinaria. Cuando una anualidad es cierta. Una anualidad es cierta cuando se conoce el inicio y el final de la anualidad. Por si acaso yo les decía, esta anualidad también se la conoce como ordinaria, por si acaso. También recibe ese nombre. Y cuando una anualidad es cierta u ordinaria, cuando se conoce inicio y final. O sea, yo sé cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. En los ejemplos que se les ha dado, por ejemplo, los alquileres de una vivienda, uno sabe cuándo va a empezar porque es un contrato. Estoy alquilando desde ahora, ya empezaré en julio, diremos.
o empiezo ya el 20 de junio, ya sé cuándo estoy empezando, y voy a pagar cada mes, ya durante 2 años, les he dicho, ya, entonces será hasta junio, hasta el 20 de junio del 2020, hoy día estamos 22, para el 24. Entonces sé ahí cuándo empiezo y cuándo termina estos pagos. Entonces esa es una anualidad cierta ordinaria. Las pensiones de colegio igual es una cierta ordinaria. Uno sabe que va a empezar en febrero y terminará en octubre, noviembre a pagar. Entonces, si se sabe cuándo se empieza y cuándo se termina, es una anualidad cierta ordinaria. O contratos de trabajo. Si es que fuese anualidad, si me vas a pagar el mismo monto cada mes, por decirles, ya es una anualidad cierta. ¿Por qué? Porque los contratos por lo general nos dicen, ya te contrato a partir de ahora 1 año o 6 meses. Ya, entonces yo sé cuándo estoy empezando a trabajar y cuándo va a terminar mi contrato. Esa es una anualidad cierta ordinaria. La anualidad es contingente cuando se conoce cuándo va a empezar, pero no se sabe cuándo va a terminar. Pero sí hay un fin. O sea, no es que es indefinido, sino hay un final. Solo que el final está sujeto a algo que no se puede predecir, a algo por lo general fortuito. En anualidades contingentes, por ejemplo, tenemos las rentas de vejez, de los jubilados, su renta de los jubilados. Esa es una anualidad contingente. Cuando uno se jubila, ¿qué es lo que se hace? Nos dicen muy bien, usted va a percibir tanto en forma mensual. Esa es una anualidad, mientras los pagos sean los mismos, que por lo general es por 1 año, después cada año hay veces cambian, entonces los 12 pagos del año es una anualidad. Mientras sean iguales, ya les digo, mientras sean iguales los pagos, entonces es una anualidad. ¿Y por qué es contingente esto de las rentas de los jubilados? Porque se sabe cuándo uno empieza a percibir la renta, pero no se sabe hasta cuándo. Pero sí hay un final. ¿Y cuándo va a ser ese final? Al fallecimiento del asegurado. Nadie puede decir, usted va a morirse tal año, entonces hasta ahí nomás le voy a pagar. No, nadie. Entonces, eso no se puede predecir. O usted va a vivir hasta tal época nomás, hasta ahí nomás le vamos a pagar. No. Eso es un hecho fortuito. Está a la muerte del jubilado. Lo mismo sucede con los seguros. Un tipo de plan de seguros de vida. Los seguros de vida, hay un tipo de plan, ahora hay varios tipos, donde uno va pagando anualmente cierta cantidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que fallezca. Y una vez que fallezca, bueno, el beneficiario de la póliza es el que recoge el seguro. Pero uno no puede predecir eso. Esa es una anualidad contingente. Ahora, las anualidades ciertas ordinarias es tema de matemática financiera. O sea, anualidades ciertas ordinarias las ve la matemática financiera. Las anualidades contingentes es tema de matemática actuarial. O sea, anualidades ciertas ordinarias las ve la matemática financiera. Las anualidades contingentes
Las B, la matemática actuarial. Preguntas. Por el caso, matemática actuarial es una continuación de matemática financiera. Se ve como una materia más. Es sencillo porque es manejo de tablas nada más, casi. Mayormente, pero sí hay que necesitar de, para elaboración de las tablas, si es que uno quiere elaborar, saber probabilidades que se utilicen algo. Por lo menos los conceptos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. Siguiente, a ver. Dentro de las anualidades ordinarias, las que las ve la matemática financiera, las que nos toca ver, porque estamos en la materia de matemática financiera, tenemos también tres tipos de anualidades, por si acaso. Una subclasificación de estas anualidades. ¿Y cuál es esta subclasificación? Las anualidades ciertas ordinarias pueden ser, a su vez, bueno, ordinaria, sí, el pago se realiza terminado el periodo de tiempo. Al finalizar cada periodo de tiempo. Termina el primer mes, se hace el pago. Es decir, termina el segundo mes, se hace el pago. Termina el tercer mes, recién se paga. Finalizado el cuarto mes, se paga. Finalizado, por decirles, el quinto mes, se paga. Entonces, si la anualidad cierta ordinaria, si los pagos, perdón, se efectúan terminado el periodo de tiempo, es una anualidad cierta ordinaria. Terminado el mes. Es el más conocido, la más conocida, de la cual parte todo. Todo parte en función a eso. De los ejemplos que les he dado, por ejemplo, entrarían aquí los sueldos por contrato. ¿Por qué? Porque los sueldos siempre se pagan terminado el mes. Termina enero, me pagan. Termina febrero, me pagan. Ahora, por terminado junio, recién van a pagar. Entonces, esa es una anualidad cierta ordinaria. A esta se le llama vencida, porque es vencido el mes. También se le llama vencida. Otro tipo de anualidad es la anticipada. Sea el mismo ejemplo de 5 paguitos, 5 meses. La anualidad es anticipada cuando el pago se realiza al empezar el periodo de tiempo. No como era en el anterior caso al finalizar, sino ahora es al empezar. Al empezar. Entonces, empieza el primer periodo, pago. Empieza el segundo periodo, pago. Empieza el tercer periodo, pago.
Empieza el cuarto periodo o cuarto mes, pago. Empieza el quinto mes, pago. Si el pago se realiza al inicio, es una anualidad cierta anticipada. Dentro de los ejemplos que les he dado, por ejemplo, aquí tenemos los alquileres de una vivienda. Ustedes saben que los alquileres se nos cobra siempre al empezar el mes. Por lo general siempre son mensuales, ¿no? Entonces, antes que empiece el mes, pague por favor, si no vaya así. Entonces, eso es una anualidad cierta anticipada. Y la anualidad el otro tipo de anualidad es anualidad diferida. La diferida consiste cuando el pago se realiza después de un periodo de tiempo estipulado. O sea, después de un tiempo, recién empiezo a pagar. Esto por lo general se ve en créditos grandes. No sé, alguna vez antes se escuchaba que Bolivia accedió a un crédito de tantos millones con 5 años gracia. Que significa que durante los primeros 5 años, o sea, el primer tiempo, no hay obligación de cancelar nada. O sea, uno no tiene la obligación de pagar. Esto no implica que no corren intereses. Los intereses corren. Eso no hay problema. Sino el pagar. Entonces, a partir de los 5 años, ya recién uno tiene que empezar a pagar. Esto en algunos tipos de créditos se puede lograr. Entonces, uno tiene que saber más o menos desde cuándo podría cancelar, sobre todo en fábricas o cuando uno arma proyectos, empresas industriales. Entonces, ahí uno puede decir, yo voy a empezar recién a producir de aquí a 2 años. Entonces, a partir de ahí nomás pagaré. Muy bien. Empieza a pagar a partir de los 2 años nomás. Enseguida continuamos.
Ya, continuaremos. Repitiendo lo último que habíamos indicado. Las anualidades ciertas son ordinarias, son tres tipos. Ordinaria, anticipada o diferida. Las ordinarias son las cuando el pago se realiza terminado cada periodo de tiempo. Como por ejemplo los salarios, los sueldos por contrato. Termina el mes, recién se nos paga. Termina el mes, recién se nos paga. En cambio, la anualidad es anticipada si el pago se realiza al empezar el periodo de tiempo. Aquí colocábamos como ejemplo los alquileres de una vivienda, que es una anualidad y se paga siempre en forma anticipada, antes de empezar el mes. Y luego tenemos una anualidad diferida. ¿Por qué se llama diferida? Porque después de un periodo de tiempo, después que pase un tiempo, recién se empieza a pagar. Este periodo es el periodo de gracia, periodo diferido. Ya les decía, esto es, por lo general se ven créditos en cierto tipo de créditos, ya que desde el inicio no se puede cancelar, sobre todo aquellas fábricas que están empezando. Como se están empezando, no tienen capacidad de producción al instante. Eso implica que no van a poder cancelar los primeros meses, por decir. Entonces ahí uno hace sus tratativas con la entidad financiera que le está dando el préstamo y puede acceder a un diferimiento. Y a partir de ese periodo de diferimiento recién uno empieza a pagar, por eso se llama diferido. Ya les decía al inicio, todo parte de una anualidad ordinaria, ya que estas dos se pueden tranquilamente resolver como ordinarias. Por eso la mayoría de estos libros siempre manejan, siempre inicialmente, gran parte eh, de sus contenidos en base ordinarias porque es la base, es la base. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Consulta, duda, comentario, aclaración, punto de vista, criterio, crítica, opinión o observación. El licenciado, el diferido es que al principio no se va a pagar ningún monto y a partir de un plazo de varios meses recién se va a pagar. Así lo Sí, entendí. sí, Disculpa. correcto. Eso es. Que al inicio no pagas nada, pero a partir de un tiempo que sea en el cual uno entre de acuerdo con entre partes, uno recién empieza a pagar. Pero ya les decía, esto no implica que en este periodo de tiempo no pase nada, no. Los intereses corren aquí, corren. O sea, lo único que uno tiene que hacer es calcular interés nada más y a partir de ahí recién ya va a empezar a cancelar, a pagar la deuda, por decirles. ¿Alguna otra pregunta? Ya. A ver. ¿Qué elementos vamos a manejar en una anualidad? Hemos indicado que la anualidad es una aplicación de interés compuesto. Al ser aplicación de interés compuesto, entonces hay dos elementos que son similares, que se utilizan, pues, que no cambian, que es la tasa de interés, donde vamos a seguir utilizando la misma simbología, la I minúscula para la tasa efectiva. Y si fuese tasa nominal, la J. Y ya saben que si hay J, debe haber M, que es la frecuencia de capitalización o conversión.
O sea, esto no cambia, no cambia. Otra que no cambia es el tiempo. Ya saben que el tiempo siempre se expresa en lo que dice la tasa de interés. Si la tasa de interés es anual o efectiva, entonces el tiempo en años. Si la tasa de interés es semestral, el tiempo en semestres. Eso ya de este interés simple se les he dicho que no debe olvidárseles eso, no tiene que cambiar. Eso es algo que tiene que estar establecido en su cabeza. Lo que sí cambian son los elementos que están expresados en moneda. Porque ya no es lo mismo, porque no es un solo monto. El interés compuesto se calcula en base a un monto, ya sea capital inicial, ya se puede calcular el final o el interés, pero de un solo monto. Como aquí están interviniendo varios montos, en primer lugar identificamos el pago por periodo, que se simboliza con R. Es el pago por periodo que vamos a simbolizar con R. Su nombre me está indicando por periodo, el pago que se realiza cada periodo. O sea, nuestra grafiquita es el pago que vamos a realizar cada periodo de tiempo. Eso es R. Es el más fácil de identificar. Si mi alquiler me dicen que es de 200, el pago por periodo es 200. Si mi sueldo me dicen que es 550, el pago por periodo es 550 mensual. Entonces, el pago que se efectúa cada periodo de tiempo vamos a simbolizar con R. Ahora, en anualidades, por si acaso, si recordamos lo que hemos hecho en ecuaciones de valor, cuando teníamos varios montos, ese arriba o abajo, ¿qué es lo que hacíamos? Buscábamos un lugarcito de análisis, ¿no ves? Y en interés compuesto hemos dicho que no interesa el lugar, que el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. Ahora, en anualidades, estos pagos se los evalúa en dos lugares, porque tienen nombres. Se les da ya nombre. Ya saben, la anualidad es todos los pagos. La anualidad es todos los pagos. Es la serie de pagos. La anualidad se la puede evaluar al final o se la puede evaluar al inicio en anualidades. O sea, todos estos pagos se lo puede evaluar al final o al inicio. Solo existen esos dos. ¿Por qué? Porque se les da nombre. Cuando se evalúa al final, se está hablando del monto de la anualidad, que se simboliza con S. O sea, el monto de la anualidad significa evaluar todos estos al final. ¿Qué significa evaluar? Que todo lo traslade hasta ahí. Que todo se traslade así. Todo, así como hemos hecho en ecuaciones de valor, eso es lo que se hace. Trasladando todo al final y calculando, nosotros aquí en vez de S colocábamos X, ¿no ves? Como pago desconocido, como algo desconocido. Entonces, ahora ya tiene su nombre, es el monto de la anualidad. Y tiene su símbolo, que es S. Nosotros en ecuaciones de valor solo X utilizamos. Entonces, si toda esta anualidad, todos estos pagos los trasladamos al final y evaluamos al final cuánto será, estamos hablando del monto de la anualidad. Ahora, si la anualidad se evalúa al inicio, estaremos hablando del valor actual de la anualidad, que también se llama valor presente, por si acaso.
valor actual o valor presente. Eso es cuando se evalúa al inicio. Al inicio. Y ya saben qué significa evaluar al inicio, que cada uno de estos lo traslade al inicio. Si cada uno de los pagos, si traslado al inicio lo que hacemos en ecuaciones de valor, estoy hablando del valor actual de la anualidad, del valor presente de la anualidad. Ya saben, actual o presente, cualquiera de los dos nombres. Yo me voy a referir indistintamente. Y esos son los dos lugares donde se evalúa la anualidad. Y por si acaso, como es una suma de todos, porque son varios paguitos iguales, siempre estos dos montos son los más altos, los más elevados dentro de una anualidad. Como, por ejemplo, su compañero decía, si voy depositando en un banco 1.000 cada mes, ya sé que 1.000 cada mes, eso es el pago que voy a hacer cada mes, entonces eso será R. Ahora, si quisiera saber cuánto voy a tener en un año, entonces no va a ser 1.000, va a ser más, un año son 12 depósitos que voy a hacer, va a ser elevado, entonces es el monto más grande. Si quiero saber cuánto voy a tener en un año, ese era el monto. O sea, porque es al terminar la anualidad. O sea, terminados los pagos, quiero saber cuánto voy a tener, ese es el monto. Pero en cambio, si yo quisiera saber cuánto tengo que depositar ahora para retirar 1.000 cada mes, no hacer depósito de 1.000, sino retirar 1.000 cada mes. Eso sería el valor actual, pues, porque yo quisiera saber cuánto voy a depositar ahora para retirar 1.000 cada mes en un año. También tengo que depositar un monto alto. Pues. Entonces, y aquí es donde yo veo el conflicto siempre después porque no se sabe las definiciones o no se comprende las definiciones entre valor actual y monto. Valor actual al inicio, antes de que sucedan los pagos, antes de que sucedan. En cambio, el monto es al final, o sea, después de que han sucedido los pagos. O sea, después que han pasado los pagos, ahí es el monto. Valor actual es empezando en el tiempo. Monto es al finalizar el tiempo. Y son los valores más altos. Preguntas. Esos son los elementos que se manejan. ¿Alguna pregunta? El monto de la anualidad sería los pagos que se hace cada mes, más los intereses o solo la suma de todos los pagos. No, más los intereses. Ya saben que al evaluar, al aplicarle fórmula, por decir, si este paguito lo voy a trasladar hasta el final, ¿qué se le aplicaría a este pago? En ecuaciones de valor que hemos dicho que se le aplica si lo traslado al final. En ese sentido, Multiplicación, licenciado. la multiplicación, ¿no ve? Al estar multiplicando por el paréntesis, están incluyéndose los intereses. Siempre, por eso es una aplicación de interés compuesto. Porque para cada uno de estos hay que calcular cuánto en interés ganan. Este primer pago no va a ganar los mismos intereses que este. Este solo va a ganar de un periodo. En cambio, este va a ganar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Entonces, es incluyendo intereses. Por eso es aplicación de interés compuesto. Igual cuando calculamos al inicio, también es incluyendo intereses. Porque yo el monto que tenga aquí va a ganar intereses hasta aquí, pero claro, cada mes se va a ir restando porque voy a hacer un pago, ¿no? Siempre todos incluyendo intereses.
No sé si consta tu duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. A ver. Por si acaso ya les decía en la anterior clase, en un ejemplo que teníamos, que una característica que se presenta cuando se tiene esto es de que los exponentes en los paréntesis, ya sea de multiplicación, división, van en forma creciente o decreciente. Esta característica ya es una característica de progresión geométrica y en base a eso se obtienen las fórmulas, por si acaso. ¿Y cuáles son las fórmulas que vamos a usar? Como solo son dos lugares en los cuales se evalúa la nulidad, ya sea al final o al inicio, tenemos la fórmula del monto. Cabe recalcar que este tipo de fórmulas, que las fórmulas que se va a dar son para anualidades ciertas ordinarias, que ya les he indicado es la base de toda anualidad. La base, con esto se parte. Y todo el resto se puede construir en función a esto. El monto se calcula con esa fórmula. ¿Cómo se lo obtiene? Ya les he dicho, aplicando progresión geométrica. Bueno, que en nuestro caso no es muy importante el obtener la fórmula, sino el saber usar la fórmula. Eso es lo que en este caso les interesa a ustedes, usar las fórmulas. Entonces, el monto de la anualidad es igual al pago por periodo, corchete, 1 más la tasa de interés elevado al tiempo menos 1 sobre la tasa de interés. Para el valor actual, es casi similar. Lo único que cambia es el numerador de aquí, del corchete, ya que es invertido. Ya es 1 menos el paréntesis, con el cuidado que el exponente es negativo, menos t. Eso es como técnica, como una regla mnemotécnica, sobre todo para aprenderse las fórmulas, ¿no? Siempre uno tiene que buscar formas de aprenderse fórmulas para no estar dependiendo de fórmulas. El valor actual es casi similar, fíjense, similar. Lo único que el numerador de este corchete es invertido con un exponente negativo, nada más. Aquí es paréntesis menos 1, en cambio en el valor actual es 1 menos el paréntesis, pero con exponente negativo, menos t. Y esas son las dos fórmulas que se utilizan en anualidades. No hay más. No hay más. Esas son las dos fórmulas que vamos a utilizar, con las cuales vamos a resolver todo. ¿Preguntas? Ya, a ver, para que quede un poquito más comprendido, vamos a ver con un ejemplo. Y un ejemplo que lo hemos resuelto. A manera de recordar. Bueno, a ver, empezaremos con este. Una persona decide depositar bolivianos 2.000 cada año a partir del primer año. Calcular el monto total que tendrá el quinto año si la tasa efectiva de interés es del 15%.
Si lo representara esto, por si acaso en anualidades, no es necesario realizarse una gráfica, ¿no? Una representación gráfica. Simplemente es identificar, nada más. Pero a ver, en este primer ejercicio vamos a hacer para ver, para identificar, para que les ayude a identificar. Que se me dice que se decide depositar 2.000 cada año. Muy bien. Deposito 2.000, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Porque la pregunta es calcular el monto total que tendrá el quinto año. Lo que quiero calcular es cuánto voy a tener aquí. En ecuaciones de valor esto representábamos como una X. Lo voy a resolver como ecuaciones de valor para que vean que se puede resolver. Y la tasa efectiva es del 15%. Muy bien. Lo voy a tomar esto como pago y esto como deuda. Un solo pago desconocido. Voy a evaluar aquí, donde está la X, hemos dicho. Y todo voy a trasladar ahí. Ya, a ver. La X, como no se está moviendo, se queda como X. Igual. Ahora sí, trabajo con los 2.000. Este primer 2.000, ¿se mueve o no se mueve? ¿Qué se le aplica y cuánto tiempo se estará moviendo? Preguntas. Se mueve, licenciado. Es una multiplicación por 4 años. Ya, correcto. Se mueve. Es una multiplicación por 4 años. 2.000 se mueve. Es una multiplicación por 4 años. Muy bien. Ahí está. 1 más la tasa de interés elevado a 4. Este segundo 2.000, ¿se mueve o no se mueve? ¿Qué se le aplica? ¿Cuánto tiempo? Se mueve, licenciado, se aplica multiplicación y por 3 años. Correcto. Este también se mueve, solo que esta vez ya son 3 años. Listo. Esta otra. ¿Qué pasa con esta otra? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Qué se le aplica? ¿Cuánto tiempo? Igual se mueve, licenciado, por 2 años. Y se aplica la multiplicación. Muy bien. Por 2 años. Correcto, se mueve por 2 años. Este otro de 2.000, ¿se mueve o no se mueve? Se mueve. Se le aplica también multiplicación, pero esta vez solo por 1 año. Y estos 2.000, que no se están moviendo porque está justo en el lugarcito. Tan solo se queda 2.000. Listo. Ya tengo mi ecuación de valor. Resuelvo. 2.000 por 1 más 0,15 a la 4. Fíjense la característica que les decía. Es una suma donde es el mismo paréntesis, pero los exponentes están en este caso decreciendo. 4, 3, 2, 1 y a nada, 0. Entonces, esa es la característica. Es en forma continua y en este decreciente. Ya. Vamos resolviendo. Esto es 3.498, el primero. El segundo es 3.041. En el tercero, 2.645. En el cuarto es 2.300. Y este último que es 2.000. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la suma de todo esto
me da 13.484.76. Me voy a anotar aquí 13.484.76. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? De la forma que hemos resuelto, de la manera que sabíamos. Ecuaciones de valor. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ya, muchas gracias por contestar. Ya, a ver ahora. La respuesta es 13.484.76. Me anoto en este ladito. Sea el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. La gráfica de ese ejercicio era esta. Ya. Pero ahora, como ya sé anualidades, yo puedo identificar que esto puedo resolverlo como anualidades, no como ecuaciones de valor. ¿Por qué? Porque me fijo que la cantidad es la misma. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Es la misma cantidad. Primera condición. Segunda condición, que está pagándose cada año. O sea, el periodo de tiempo es el mismo. Por tanto, esta es una anualidad. Lo puedo resolver como anualidad. Me piden hallar cuánto va a tener al final. Entonces yo me digo, en anualidades, al final es ese, el monto de la anualidad. Eso es lo que hemos identificado. Cuando se evalúa al final, dentro de la anualidad es el monto de la anualidad que se simboliza con una S. Digo, muy bien, esto yo tengo que hallar S, el monto de la anualidad, porque es una anualidad. Puedo resolverlo como anualidad, veremos. Y voy identificando los datos. Estos pagos por periodo, los pagos por periodo se simboliza como R. Muy bien, digo, R es 2.000 cada año. El tiempo son 5 años, porque me dicen quinto año, 5 años. La tasa de interés es 15% efectiva. Debo calcular S. Dentro de la anualidad, eso es lo que se me da. Muy bien. Ahora lo que me faltará ya identificar los elementos, saber cuál de las dos fórmulas voy a aplicar. Como quiero calcular el monto, entonces debo aplicar la fórmula del monto. S. Esa es la fórmula que debo aplicar. Utilizo y aplico. Reemplazo los datos. No tengo que hacer nada porque el tiempo está en años y la tasa efectiva es anual. Así que no hago ninguna conversión, simplemente reemplazo. R 2.000, 1 más la tasa de interés 0.15 elevado a 5, que es el tiempo, menos 1 entre 0.15. Muy bien, a ver, calculen el corchete cuánto sale. Ya saben, primero el paréntesis. Sería 1 más 0.15, 1.15 elevado a 5. Y todo eso me sale, verifiquen que esté esto.
Esto es 1.15 elevado a 5 menos 1 igual. Si están trabajando con algunas calculadoras, siempre presionen el igual y luego dividido entre 0.15. Y les debe dar 6.74238. A ver, verifiquen. ¿Les da? Sí, licenciado. Ya ve. Ahora multipliquen por 2000, a ver. ¿Cuánto les da? Licenciado, sale 13.484,76. Lo mismo, Lisa. Correcto, ya ve. Ahora, fíjense el resultado que hemos obtenido con ecuaciones de valor. Que me lo ha anotado ahí ese rinconcito. 13.484,76. El mismo resultado. Pero ¿con cuál ha resultado más eficiente resolver? ¿Como ecuaciones de valor o como anualidad? Tal vez alguien diga, es que ya sé ecuaciones de valor, más fácil me ha sido ecuaciones de valor. Sí, cuando uno conoce algo siempre es más fácil. Y esto que estamos empezando a conocer, tal vez nos parezca un poco más difícil, pero cuando ya lo conozcamos, fíjense, es menos operaciones que hacer. Es solo aplicar una fórmula y ya tengo el resultado. Por eso se les indicaba un inicio. Algunos ejercicios es más eficiente resolverlo como anualidades que ecuaciones de valor. Ambos me dan el mismo resultado, por si acaso. En ambos tengo lo mismo. Ambos son eficaces, pero uno siempre es más eficiente que el otro. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ya. Entonces quedaríamos ahí en el avance. Continuamos con este ejercicio la siguiente sesión. El día, bueno, como mañana no hay clase por esto del año nuevo Aymara, el día lunes revisamos la práctica porque tenemos que revisarla. ¿Y les parece examen el día martes? Sí, Lisa, estaría bien. Ya, el lunes entonces quedamos bien sobre el examen, pero ya tengan presente que va a ser, voy a hacer que sea presencial, voy a solicitar el aula de abajo para el martes. ¿Preguntas? Dices, ¿desde qué tema va a ser? Solo interés compuesto. Solo interés compuesto. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Ya, muy bien, quedamos ahí entonces en el avance. Licenciado. Sí, dime. Licenciado, disculpe, ¿hay material de lo que es interés compuesto? Me fijé en la plataforma y no lo subió tampoco, nada. No, porque lo tienen los videos. Ah, ya está bien, licenciado. Sí, Va a tienen entrar los puro, videos. Solo interés compuesto. va a entrar puro ejercicios, ¿verdad, licenciado? Nada de la Sí, parte. puro ejercicio, puro ejercicio. Ahí, entonces está bien, licenciado. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Hasta la siguiente sesión. Que tengan un buen día. Gracias, licenciado, igualmente. Que tenga buena tarde. Gracias, licenciado. Hasta luego. Día. Gracias, licenciado. Hasta la próxima clase. Hasta la siguiente sesión.